La idea es hablar un poco con Julio sobre lo que se estaba debatiendo justamente hoy en diputados, que justo nos preguntábamos si ya el debate había terminado o no, pero la realidad es que más allá del debate nos interesa por ahí entrar a fondo en la discusión de qué significa para nuestro país y dentro del modelo de acumulación que tenemos como país, un modelo energético como el que se está votando hoy o como el que se intenta votar hoy en diputados. Sí, lo primero que habría que remarcar es que todo proyecto de ley está contextualizado. ¿Qué quiero decir con esto? Este proyecto de ley está ligado, por un lado, a lo que fue la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, y por otro lado, con el proceso que se llama la recuperación de YPF, que en realidad deberíamos llamar la compra del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. Digo esto porque estamos hablando de una empresa que no tiene las mismas características que tenía la vieja YPF. Es una empresa, una sociedad anónima, donde el Estado tiene el paquete mayoritario. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la compra del paquete accionario mayoritario de YPF se dio sin que ninguna de la legislación vigente sobre el petróleo se modificara. Es decir, nosotros decíamos, recuperamos YPF, cosa que la inmensa mayoría de los sectores del campo popular apoyamos, hubo algunos que no, en términos generales, pero la inmensa mayoría lo apoyó. Ahora, teníamos la empresa, pero teníamos la misma legislación vigente, toda de los 90, en relación al petróleo. Y lo engancho también con el tema de la reforma del Código Civil y Comercial y su unificación, porque entre uno de los puntos eliminados del marco de acuerdo previo a la aprobación de esta, era el que consideraba al agua potable un derecho humano. Entonces, esa eliminación permite que en la propuesta de ley de hidrocarburos se convalide el fracking y la utilización a mansalva del agua potable, elemento vital, bueno, no hace falta explayarme con esto, pero realmente un elemento vital que, digamos, por una decisión que algunos decían, bueno, esto tiene que ver con la futura toma del agua potable. No es tan lejos, se refería al fracking. Esta reforma, por un lado, permite y convalida el fracking, por otro lado, no discute la propiedad del petróleo. De hecho, lo sigue cediendo la propiedad del petróleo a las empresas que hoy lo tienen. Y por otro lado, además, fija, digamos, la propiedad, decía, bien en relación al petróleo. Y por otro lado, convalida el concepto de acuerdo secreto que sufrimos con Chevron. Es decir, convalida que ahora además todos los acuerdos puedan ser de las mismas características. En ese marco, un amplísimo espectro, ahora sí, no estábamos todos de acuerdo en si había que intentar recuperar YPF o no, pero estamos todos de acuerdo en que esta legislación no puede seguir. Digo todo porque la movilización que hoy se iba a llevar adelante no estaba solamente la CTA, estaba la CTA en el marco de una multisectorial que involucraba sectores estudiantiles, la CCC, distintas organizaciones, el MST, distintas organizaciones, partidos políticos, Unidad Popular, sectores de Proyecto Sur y algunas de sus extinciones, distintos sectores, barrios de pie, bueno, una cantidad de organizaciones y lo que es la coordinadora intersindical clasista que lleva adelante el Partido Obrero. O sea, todos juntos íbamos a marchar en este marco, porque realmente pensamos lo que se está discutiendo y con todas estas leyes, inclusive las que nos proponen para más adelante, como es la reforma del Código de Procedimiento, la verdad que se está discutiendo el futuro. Ahora, ¿cómo crees vos que, teniendo en cuenta todo esto, digamos, este método de exploración nuevo que es el fracking, que es, digamos, justamente una explotación de la tierra mucho más, las napas mucho más abajo de lo que se venía haciendo con YPF y que provoca un desastre, una contaminación terrible? Teniendo en cuenta esto de que hasta Cristina dijo que no, que a través de la compra de ese porcentaje de YPF no era una estatización, ella lo aclaró, el día que se anunció lo aclaró. ¿Por qué crees que el kirchnerismo tiene este discurso con este tema en particular de soberanía en cuanto a los hidrocarburíferos de nuestro país? Yo creo que una de las características, vamos por parte, todos los sectores políticos tenemos nuestro propio relato. O sea, todos hablamos de una épica
digamos, algunos con mayor coincidencia con lo que hacen, otros con mucha menor coincidencia, pero todos hablamos en ese sentido. Lo que ocurre particularmente que en el marco de ese, alguna vez decía algo, Marisbela Svampa decía, la aparición del kirchnerismo resuelve la crisis de representación del 2001, pero lo resuelve de manera provisoria. ¿Por qué? Porque construye un relato que a su vez le marca su límite. Entonces cada vez que sale de ese relato vuelve a poner en discusión la representación popular. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos construyeron un relato, aquellos que hemos conocido, a mí me tocó conocer durante el 2006, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo estuve en Santa Cruz. Entonces cuando yo me iba a armar la CTA allá, cuando yo veía eso decía, pero ¿qué es lo que está? Esto no tiene nada que ver con lo que... En el 2006 estoy hablando, ¿no? En un momento donde todos teníamos algún tipo de simpatía y expectativa con el proceso. Digo, yo también lo tenía, yo me emocioné en la ESMA y veía determinadas actitudes, el tema del rechazo al ALCA, cosa que yo decía, bueno, ahora cuando ibas ahí decías, perdón, acá hay algo que no me cierra. Y volvía a veces tan antikirchnerista que el domingo cuando estaba en casa prendía Majul para calmarme. O sea, veía Majul y decía, no, como ese yo no quiero ser. ¿Viste? Entonces, pero realmente digo, esta lógica que nos propone, en un tiempo nos hablaban los compañeros de un gobierno en disputa. Entonces decía, por un lado un relato determinado y en disputa con otros sectores, con esta famosa historia de que los ladrillos se hacen con bosta y todas estas cosas, que la verdad que yo igual no quiero bosta, pero digamos, ese típico relato ya está claro que no es cierto. Digamos, hoy ya casi no hay discusión, porque con la construcción de un relato debe indefectiblemente sostenerse en expresiones territoriales. Digamos, o sea, vos decís, yo pienso así, y yo digo, ¿y dónde lo replican? ¿En la provincia de Buenos Aires con Scioli? ¿En Jujuy? ¿Con Gioja? ¿Con Capitanich? Sí, sobre todo también teniendo en cuenta el contexto regional, con los países con los cuales hay alianzas, digamos, que en teoría son estratégicas como Bolivia y Ecuador, que claramente dentro de este tema puntualmente, soberanía energética, dieron otro cambio, otro rumbo, ¿no? Absolutamente. Hay que reconocer un tema primero. Todo el proceso latinoamericano es común. Es decir, digo, desde lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en la Argentina misma, hay un proceso común. Lo que hay es una gestión totalmente distinta. O sea, construyen una misma mirada. Porque yo creo que es saludable. Digamos, la cuestión de poner en discusión el ALCA, la unidad latinoamericana. Habría que igual discutir el carácter de esta unidad latinoamericana que no nos incluye a los trabajadores. No nos incluye. Es un acuerdo de gobiernos, es un acuerdo comercial, es decir, el capital puede trasladarse libremente en el marco del Mercosur, pero los trabajadores somos distintos en cada uno de los lugares, tenemos derechos distintos, no tenemos derecho a estar, algunos los quieren echar. Entonces, digamos, habría que discutirlo, pero de cualquier manera es un avance, es un claro avance. Sin embargo, la gestión en cada uno de esos lugares, los temas centrales. Porque, digamos, ¿en qué nos tenemos que diferenciar de la década del neoliberalismo? Nos tenemos que diferenciar en la matriz distributiva, en la matriz productiva, y en la matriz energética. Esas cosas no han ocurrido. Y en este contexto, que comparamos un poco hechos con relatos, nos encontramos con que el modelo industrialista que se trata de promover, por ejemplo, en Tierra del Fuego, enfrentado al modelo sojista, o sea, del monocultivo, ¿qué tipo de modelo de acumulación nos encontramos realmente? O sea, ¿cuál es el que prima hoy en día y de qué manera entra este proyecto de ley que viene a cambiar una ley de hidrocarburos desde 1968? Sí, yo creo que, digamos, en este tema de la matriz productiva, uno ve que, digamos, en los 90 hay surge la cuestión de la minería, un modelo de petróleo que cambia toda la legislación en el 95 para adecuarse al modelo también de extractivo de petróleo. O sea, hay una fuerte matriz extractiva que nació en los 90, hasta podemos decir, en los 90 entró la soja. Y hoy tenemos la misma ley de pesca de los 90. No solamente tenemos la misma ley de entidades financieras, no solamente tenemos el mismo modelo impositivo, sino la misma matriz productiva, que se sostiene, cosa que no ha ocurrido de ninguna manera en el resto de los países. Con modificaciones, yo creo que el proceso al cual sin duda alguna había escuchado en el programa anterior, ¿no?
el tema del proceso bolivariano, efectivamente hay fuertes críticas fraternales que uno puede hacerle. De cualquier manera, lo que no hay ninguna duda es que su potencia es la participación popular. Ni hablar del proceso, que es totalmente distinto, porque recoge una raíz histórica, que es el de Bolivia, pero en todos esos hay un fuerte proceso de presencia popular. Acá no se ha modificado ninguna de las matrices que construyeron los 90. Y este es el tema en discusión. Este para mí es el tema central. Si no cambiamos eso, no cambiamos nada. No se puede hablar de una modificación en la distribución con el mismo sistema impositivo. Ahora, respecto a esto que vos nombrás de la participación popular, Venezuela es un claro caso de, dentro de, del Parlamento, poder tener compañeros, poder tener camaradas que están, ocupando un lugar dentro del Estado y que están dando la disputa con todas las contradicciones que tiene Venezuela, pero están dando la disputa adentro. Respecto a nuestra situación parlamentaria y la presentación, de esta ley de hidrocarburos, ¿cómo es en este sentido, las propuestas alternativas que se presentaron? Porque hubo propuestas alternativas dentro de diputados, una fue justamente del FIT, por ejemplo. Queríamos preguntarte justamente si tenías un panorama de estas alternativas parlamentarias y en ese sentido la respuesta del campo popular, porque no podemos equipararlo, ¿no? En la calle, ¿qué está pasando con respecto a este tema? Sí, hay dos propuestas alternativas que yo creo que son las únicas, además, la del FIT y la de UP. No hay otras propuestas alternativas, porque lo que se llama la oposición va a terminar estando de acuerdo. Votarán desacuerdo seguramente en la Cámara de Diputados, pero a mí me gustaría ver a ellos en el gobierno cuánto van a modificar de esto. Porque, acá hay como una institucionalidad que no es solamente el Frente para la Victoria. También son estos sectores, que el PRO va a estar en desacuerdo con las características de esta propuesta de ley. Vamos. Tienen masa. Tienen los sectores, por lo menos yo lo he discutido con compañeros del radicalismo militantes, pero que el radicalismo como tal está en desacuerdo con esto, no. Ni tampoco Wiener, que confía en la mano del mercado que va a ordenar las cosas, como dijo alguna vez, o que hubiese votado a Capriles. Pero bueno, claro. Entonces hay dos miradas, yo realmente honestamente no las conozco tanto, pero sí, lo que sí, a la última parte de la pregunta me preocupa, es que la verdad es que no logramos instalar en la gente lo que esto representa. Ninguno de los sectores del campo popular, de la izquierda, hemos podido instalar los debates, hemos ido a la cola diciéndole no a los debates que nos proponía el oficialismo. Y esto yo creo que es un déficit muy, muy grande. Porque ¿qué puede esperar de quien está en el gobierno? No hablemos cualquiera. Uno sabe más o menos lo que puede esperar. El problema es qué hacemos nosotros con lo que ellos van a hacer. Y yo creo que ahí estamos, en el ámbito nacional, ni hablar en el ámbito de la capital federal, ni hablar, estamos absolutamente a la defensiva. Somos incapaces, hay esfuerzos, hay intentos, algunos de los paros de la CTA fueron unificados desde Moyano al Partido Obrero, pues sí, bueno, hay un intento de unidad. No es tan así, es una unidad en la acción y nada más. Yo creo que este es el verdadero desafío del campo popular, construir unidad. Porque no es que, como dicen algunos compañeros, ante el ajuste y la represión que se viene, ante el ajuste y la represión que está. Entonces, en esto la salida es construir una unidad popular. Este es el gran desafío y creo que en esto todos estamos fracasando todavía. Igual uno tiende, yo milito de los 15 años, 14 años, o sea, soy un optimista, solamente así puedo seguir militando a los 60. O sea, yo realmente creo en la capacidad del pueblo. Yo realmente estoy plenamente convencido que el pueblo está para más de lo que estamos los dirigentes. De eso no tengo ninguna duda. El tema es que nos toca a nosotros dirigir y la verdad que no le encontramos la vuelta. Es más fácil pelearnos y putear al que está en la otra capilla vecina que sentarnos a discutir en serio qué hacemos frente a esta realidad. Yo creo que para más del 2015, el 2015 nos va a dividir en 200 espacios distintos y ya nos está dividiendo y además la base va a estar decirle que no al que suponemos que más o menos parecido. Ese va a ser casi el programa de cada uno de nosotros. Digo, ser capaces de construir unidad.
ser capaces de pensar. Nosotros en la CTA tuvimos una experiencia que fue muy grande y que no la pudimos sostener. No la pudimos sostener a fuerza de ser totalmente sinceros para evitar la ruptura de la CTA, y lo que se produjo fue la ruptura de la CTA, que fue la experiencia de la constituyente social, que era una experiencia donde nosotros decíamos, no discutamos lo electoral, discutamos las prioridades, discutamos los caminos y construyamos unidad popular. Ese fue el desafío y la verdad que no nos dio. Pero estamos así. Las elecciones no nos van a cambiar la vida, nos va a cambiar la vida lo que luchemos. Bueno, Julio, muchas gracias. No, Julio gracias a Macero usted. nos estuvo acompañando, secretario adjunto de la CTA, y ahora vamos a seguir con el noticiero.